¿Qué tal, gente de YouTube? Mi nombre es Nelson David Jr. y voy a hablarte sobre el libro El alquimista de Paulo Coelho. Muy bien, empecemos. Hola, soy Nelson David Jr. y voy a hablarte sobre el libro El alquimista de Paulo Coelho. El libro trata del lenguaje de la vida y de la frase que describe al libro en general es que tú puedes conseguir lo que quieras si te enfocas en ello. Yo diría, como dijo Will Smith en una entrevista, que la vida es como el agua, se mueve para que tú logres lo que tú quieras. El personaje principal del libro es Santiago, el cual es un pastor de ovejas, y sencillamente él emprendió una aventura originada por un sueño repetitivo, el cual trataba de que a él lo dirigía un niño a una pirámide para enseñarle un tesoro, y cuando el niño le iba a mostrar dónde estaba exactamente el tesoro, se despertaba él. A Santiago no le gustaba la idea de ser un cura como quería que fuera su padre. Más adelante él habló con su padre, le dijo que no quería ser cura y el padre lo entendió. Le dieron las monedas españolas para que subsistiera por un tiempo. Más adelante, él un día conoció a una chica en un pueblo cuando fue a vender la lana de sus ovejas a un negocio, más exactamente a un comerciante. Él habló ese día con ella y se enamoró de ella y prácticamente se quería quedar a vivir con ella porque él había hablado con ella de sus historias, le había hablado que él había aprendido a leer, pero no le había dicho cómo había aprendido a leer sencillamente. Y también al pasar de los años, de los días, perdón, él habló también con una vieja gitana en un pueblo sobre el sueño repetitivo de 2 noches que la había tenido anteriormente. Cuando él dialogó con la gitana, ella en resumidas cuentas le dijo que tenía que seguir con su sueño y que tenía que darle un porcentaje por lo que ella le había dado, porque no le cobró en ese momento a ella. Después dialogó con un viejo rey y Santiago pensó que el viejo rey era el esposo de la gitana porque quería hablar con él un día cuando Santiago no quería hablar con nadie, ¿sí? O sea, me explico. Santiago ese día fue a un pueblo, dejó las ovejas en la entrada del pueblo con un amigo y él se fue al parque. Cuando llegó al parque, se puso a leer su libro y a tomar un vino que él tenía de días antes. Y pues nada, comenzó a leer su libro y al rato llegó el viejo rey y el viejo rey quería partir una relación con Santiago, o sea, quería hablar con él. Y Santiago no quería, estaba haciendo como un grado de antipático con él porque Santiago quería estar sencillamente concentrado en él, o sea, no le agradaba la idea de hablar con el viejo rey. Entonces el viejo rey insistió, hasta cuando el viejo rey le vio la carátula del libro y vio que era un libro que él conocía y le dijo a Santiago que él conocía el libro. Entonces Santiago pensó, razonó por un cierto tiempo, o bueno, se vio claramente en el libro, que Santiago no confiaba mucho en el rey, o sea, era un desconocido, entonces estaba muy prevenido con él. Y Santiago quiso, para asegurarse que el viejo rey de verdad supiera lo que trataba el libro, le preguntó de qué trataba y qué tal era. Era un libro de alquimia, creo. Y el viejo rey, bueno, Santiago le preguntó de qué trataba el libro. Y el viejo rey le dijo que hablaba del lenguaje de la vida y que era algo muy complicado, pero era algo muy certero, o sea, era algo que de verdad funcionaba. Y Santiago y él comenzaron a hablar y pues nada, Santiago continuaba con su antipatía y protegiéndose, ¿no? Porque era un desconocido y un viejo que tú lo verías, por ejemplo, en la calle y no quisieras partir un diálogo, porque, o sea, es un viejo en un parque desconocido que te quiere hablar, o sea, no creo que nadie, bueno, continúo. Entonces al viejo rey, después de un tiempo, se le cayó creo que una ramita o algo en el suelo y en el piso había como arena, ¿sí? Estaban en el parque, estaban como en la zona de arena y en las sillas, ¿no? Bueno, entonces al viejo rey se le cayó algo y comenzó a escribir en el suelo
creo que el lenguaje de la vida o la leyenda personal de Santiago. Y Santiago vio toda su vida, vio todo lo que ha él pasado en su vida, o sea, cómo nació, dónde nació, qué relaciones tuvo, en general, ¿no? Relaciones y todo, o sea, básicamente vio toda su vida y el viejo, y Santiago le preguntó que qué era lo que había visto y supongo que el rey le dijo que era su leyenda personal, o sea, todo lo que él había pasado. Bueno, la leyenda personal no, sino todo lo que él había pasado. Y también cuando se agachó en rey, Santiago le vio como un escudo o capa de oro en el pecho. Era una capa de oro o de plata más o menos. Y Santiago vio y pensó, razonó que en verdad era un viejo rey. Y Santiago y comenzó a indagar, o sea, a preguntarle al rey, al viejo rey, que si de verdad era un rey. Y el viejo rey le dijo que sí, pero acá voy a hacer un paréntesis porque el rey no le dio nunca el nombre. Y cuando partió Santiago a África para ir a las pirámides, a Egipto, para encontrar su tesoro, el rey no le dio el nombre de él porque el rey era, o sea, habló tanto con él que con Santiago que no le dio el nombre. Entonces comenzaron a dialogar, bueno, comenzaron a dialogar y el rey le comentó que cuál era la leyenda personal y pues nada, Santiago le contó que la leyenda personal era por el momento y era perseguir el sueño, ¿sí? O básicamente lo que quería él era viajar, ¿sí? O tal vez quedarse con la chica. Él no estaba muy seguro si seguir siendo pastor o quedarse con la chica en el pueblo, la hija del comerciante, o seguir seguir con su ventura, ¿sí? Hacia África. Y, y más adelante ellos siguieron hablando y el viejo rey le dio un ejemplo de que tal vez la chica o la muchacha con la que Santiago se había enamorado anteriormente no iba a seguir con él o porque muy probablemente se enamoraría de otros jóvenes porque ya habían pasado algunos días y podría ser, ¿no? Entonces comenzaron a dialogar y hasta que en un punto el viejo rey le habló sobre un vendedor de palomitas y habló que comparó a un vendedor de palomitas con él, digamos, bueno, con los pastores, ¿sí? Y hizo la comparación y básicamente le dijo a Santiago que era mejor que una mujer se metiera, o bueno, se casara con un vendedor de palomitas porque tenía su sueldo, tenía su casa y su negocio, ¿sí? Su establecimiento, su establecimiento móvil. Entonces Santiago no le gustó lo que él estaba diciendo y pues nada, hasta que un punto el viejo rey le dijo que él iba a dar un consejo, así igual como le pasó con la vieja, momento, vieja gitana, ¿sí? Entonces Santiago le dijo que bueno, que sería bueno que le diera un consejo. Entonces el viejo rey le dijo que tenía que darle un cierto porcentaje de lo que él obtuviera. No, de lo que él obtuviera no, sino de las ovejas que él tenía, que le diera más o menos 10 ovejas de las 30 ovejas. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo hipotético, más o menos. Entonces Santiago le dijo que sí, entonces fue a la entrada del pueblo, le dijo a su amigo o se les vendió a algún personaje X y le dio bueno, él vendió unas ovejas y le dio una cantidad, la que requería el rey, para que le diera el consejo. Entonces, cuando ya cerraron el trato, o sea, Santiago le dio las ovejas y el rey ya le iba a dar la frase no, sino el consejo. El rey le dijo que tenía que seguir su leyenda personal, ¿sí? Que a partir de lo que usted se propusiera, usted podría conseguirlo. Porque por algún motivo uno está acá en la tierra.
creo yo, ¿no? Pues, y el viejo rey básicamente le dijo que tenía que seguir con su sueño porque lo esperaban grandes cosas. Porque mucha gente, por temor a conseguir algo que de verdad aprecia, lo deja ir. Como más adelante le pasa a un jefe de Santiago, el jefe de la vidrería. Bueno, continuamos. Entonces, básicamente, Santiago entendió el mensaje y emprendió el viaje, ya con dinero en el bolsillo para poder ir a África y perseguir su aventura. Entonces Santiago se fue, cogió su maletica, su vinito, su librito y se fue. Ya cuando llegó a África, se sentó en un bar y cuando se sentó en el bar, pidió un trago, ¿no? Y a él el trago no le gustó porque era amargo. Entonces le preguntó al vendedor que por qué le había dado eso y el vendedor como hablaba egipcio, bueno, árabe, bueno, exactamente no sé el idioma que hablan en la frontera, en una frontera que hay entre África y otro país, no recuerdo el nombre. Bueno, prosigo. Entonces Santiago le dijo que porque era eso amargo, que no sé qué. Y el vendedor, bueno, el dueño del establecimiento, del bar, comenzó a ligar con Santiago hasta cuando llegó un joven casi de la misma edad que Santiago y le dijo a Santiago que él, digámosle, el traductor, el joven traductor, bueno, digámosle. Entonces el joven traductor le dijo que lo podía llevar hasta las pirámides a conseguir su tesoro, pero que tenía que darle casi todo el dinero que tenía. Entonces Santiago, como de verdad quería mucho o anhelaba su tesoro, le dio todo el dinero, o sea, sacó todo de su bolsillo y se lo dio. Y pues nada, pagaron la cuenta y salieron a ver si podían emprender su viaje. Entonces mientras que ellos iban por el camino, pasaron por medio de un mercado, así como aparece en las películas de Aladdin, digamos. O sea, imagínate eh, un mercado egipcio donde todos los vendedores se sientan a vender sus joyas, por ejemplo, espadas, ollas, jarros y eso básicamente. Entonces ellos pasaron por el mercado y el joven traductor X, o sea, siguió largo, siguió largo, siguió largo y porque él siguió largo, Santiago se perdió por estar viendo una espada, la cual a Santiago le gustó mucho. O sea, le vio la majestuosidad de la espada. Era una espada grande, creo que de plata o de bronce. Bueno, el caso era que era muy brillante, a Santiago le gustó mucho. Muy bien. Entonces a Santiago le gustó tanto que se quedó viéndola por mucho tiempo. Digamos por 5 minutos se quedó viéndola. O sea, le gustó mucho. Y por quedarse viéndola se perdió. Y el joven traductor X se fue, o sea, y creo que quería ir a robarlo porque no volvió. O sea, se fue y ya, no le importó dónde estaba Santiago. O sea que hipotéticamente, yo supondría que lo quiso robar. Entonces Santiago, después del tiempo que se quedó, digamos, 5 minutos hipotéticos, se quedó viendo la espada, se dio cuenta de que el joven X traductor no estaba. O sea, ya se había ido. Por arte de magia, digamos. Entonces Santiago se quedó aburrido, o sea, porque él no tenía ni un centavo, ni tampoco sabía hablar el idioma, ni tampoco conocía a nadie, y era un país extraño para él. Era casi como volver a iniciar, bueno, eso exactamente lo explicó el libro, como volver a iniciar toda su vida, pero en otro país, siendo ya grande, ¿no? Bueno, el joven Santiago tenía como, digámosle, inventémosle, 24 años, digámosle, joven. Eso es un joven para mí. Entonces, sí, entonces joven Santiago de 24 años, hipotéticos, estaba en una, o sea,
te voy a poner en situación. Imagínate tú estar en un mercado teniendo 24 años, estando en un país desconocido, que no conoces a nadie, que no sabes hablar la lengua y que básicamente todo el mundo te quiere estafar. O sea, yo no me imaginaría ni me gustaría estar en una situación así. Entonces Santiago no le quedó de otra sino quedarse ahí en el sitio donde se había quedado. Y creo que él se metió, creo que como, bueno, en el mercado, sí, el sitio del mercado. Entonces se metió en un como en un lugar del mercado oscuro y se quedó a dormir ahí porque no tenía más donde dormir, no, o sea, no conocía a nadie y se quedó a dormir ahí. Luego al otro día se levantó y lo levantó más exactamente un pastelero. El pastelero cogió, lo levantó, le dijo que se parara, que necesitaba colocar su establecimiento móvil, digámosle el puesto, y Santiago se levantó y, o sea, yo creería que es algo muy duro, ¿no? O sea, yo no me imaginaría estar así en una situación así. Repito. Y bueno, continuando, Santiago comenzó una nueva subaventura corta, porque él comenzó a buscar un lugar, bueno, un trabajo para al menos tener un plato de comida, como le explica en el libro Pablo Coelho. Entonces, Santiago llegó hasta... Caminó y llegó hasta una vidriería y vio que estaba el dueño del establecimiento y unos clientes, creo que unos clientes o estaba desocupado. Bueno, el caso es que estaba el jefe allí, el dueño del establecimiento, de la vidriería. Entonces Santiago llegó, le pidió un plato de comida y el jefe no le dijo nada. Bueno, el dueño del establecimiento para ese momento no le dijo nada. Y Santiago cogió y comenzó a limpiar los jarros, las jarras, perdón, bueno, las jarras y los jarros creo que un poco la vidrería, o sea, el estante en donde se colocan las jarras y los jarros. Y después de un tiempo le dijo el jefe, bueno, el dueño del establecimiento, le dijo que por qué hacía eso. Y Santiago prácticamente le dijo en pocas palabras que él quería trabajo para poder subsistir, o sea, para al menos tener una comida diaria. Y entonces el jefe le dijo que bueno, que él le podía dar bueno, que él le podía contratar. Y que él no le había hecho nada porque sencillamente quería verlo, a ver si de verdad era, creo yo, ¿no? Esto yo me lo invento. Bueno, lo supongo, porque no lo aclara el libro. Creo que el jefe lo que quería era ver si él de verdad quería trabajar, si era un buen trabajador. Porque Santiago llegó, comenzó y trabajó y lo hizo estupendo. Entonces el jefe le dijo que había una ley que tenía en su país que, bueno, o su religión, que a todo hambriento todo hambriento tenía que darle por obligación un plato de comida.